Yo vengo predicando una serie a través del libro de los Hebreos, y en el capítulo 1 de Hebreos, y decíamos el primer domingo, este es el tercer mensaje, hablé de la serie incomparable, porque el libro de Hebreos nos hace ver a Jesús como único, como incomparable. La palabra incomparable dice que nada se puede igualar. Nada se puede igualar. Y de las cosas que más me apasionan desde muy joven es mirar a Jesús, es hablar de Jesús como algo único. Y entre otras cosas, es la doctrina fundamental del Evangelio, de la iglesia del Señor. El fundamento es Jesús, es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Entonces el libro de Hebreos, luchando contra todo lo que se levantaba para minimizar a Jesús o para igualarlo o para mostrar que, y entre otras cosas, es la manera en que se conoce una secta. Una secta es cuando rebaja la condición de Jesús o lo iguala. La gente puede decir, la gente dice, hay religiones en el mundo que tratan de igualar o dicen Jesús es un profeta también, pero igual el nuestro es igual, etcétera. Todo, y aún nosotros, unas señales de la idolatría es eso. Una señal, usted quiere saber si es idólatra o no, puede comprobarlo. ¿Cómo tienes a Jesús? ¿En qué lugar tienes a Jesús? ¿En qué lugar? Mire que la gente, y esa es una de las formas sutiles de desviar el fundamento de Jesús. La gente nombra la palabra Dios y para todo es Dios, Dios, Dios. Pero frente a Dios, esa palabra está expresando ese Dios creador de los cielos y de la tierra, o sencillamente el Dios puede ser otra cosa, o puede ser un Dios en minúscula. La Biblia lo habla de muchas maneras, dice hay muchos dioses, pero solo uno es el verdadero. Entonces el libro de Hebreos se dedica a eso, porque en ese momento, imagínense, hace 2000 años, ya, y desde antes, para quienes algunas personas que han leído, han estudiado un poco más, eso nació muy fuertemente antes de venir Jesucristo en lo que se conoce teológicamente o quienes estudiamos, y eso está en la historia, puede buscarlo, los 400 años de silencio, desde la muerte del último profeta Malaquías hasta la aparición del primer profeta en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. Entonces en esos años, wow, se levantaron tantas corrientes. Cuando vino Jesús, el pueblo judío ya estaba diseminado en miles de grupos. La división no es nueva, eso venía ya fundamentado. Existían muchos grupos con diversas formas de pensamiento. Incluso había un grupo muy fuerte, los celotes, que respaldaban al imperio romano. O sea, increíble dentro del pueblo. Pero ya, y así muchos grupos que estaban, los fariseos, los saduceos, los jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos con una manera ya firme de pensar, pero todo trataba ya entonces, y ahí surgió lo que obviamente el pensamiento griego, ¿cierto? La filosofía, de ahí se desprenden grandes ramas que hoy en día aún siguen metidas dentro de la corriente cristiana. Porque obviamente a veces uno, en lugar de consagrarse a Cristo, entregarse al Señor, rendirse ante Él, busca la ayuda en la filosofía, la psicología, con los psicólogos, etc. Busca todo, o sea, uno trata de arreglarlo todo de una manera muy humana, pero realmente el libro de Hebreos nos lleva a ver a Jesús como único, como que nada se le iguala. Entonces, en este mensaje de hoy, basado en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 3, lo he denominado colosal. Y yo decía, Señor, colosal, ¿qué es colosal? Entonces el diccionario decía que colosal es enorme, de dimensiones extraordinarias, gigantesco, nada lo supera, es único. Yo le daría un aplauso, Señor, porque seguimos al que es colosal.
Es único. Por eso los cristianos, nosotros los hijos de Dios, dice Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos entender, aprender y vivir a no avergonzarnos delante de los hombres. A veces la gente no crea. Yo no sé, los estudiantes, cuando alguien les dice en el salón de clase, usted es cristiano, y empieza uno, y peor si le dice, usted diezma, no sé, o sea, el cristianismo es algo maravilloso. Y Jesús, entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma o la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo nomás con ese versículo digo, Señor, y hacía esta analogía. Por ejemplo, en el mundo nos hablan de las maravillas del mundo. ¿Cuántas son las maravillas del mundo? ¿Cuántas? Pues dicen algunos, ¿no? Las han citado en 7. 7 como es el número como perfecto en la Biblia. La gente dice, pero hay muchas más. Entonces dice, hay 7 maravillas. Entonces uno, wow, ¿cierto? Va a la muralla china y dice, wow, esto es impresionante, ¿cierto? Va a la ciudad de Petra por allá en Jordania y dice, wow, esto es colosal, esto es gigantesco, esto es maravilloso. Va al Coliseo Romano, que es muy triste, ¿no? Uno va y mira esas ruinas y yo lo que miraba era, decía, Señor, ¿cuántos de nuestros hermanos murieron aquí? ¿Cuántos de nuestros hermanos fueron comidos, muertos por los leones, por las fieras? ¿Cuántos de ellos? Y hoy lo admiramos como una... Yo pensaba en eso, pues sí, bueno. Mirar allí la construcción del Machu Picchu, del Taj Mahal en la India, todo eso que uno ve y dice, wow, esto es espectacular. Pero realmente, nada de eso. Es más, yo digo, Señor, viene un terremoto y esto, ¿sí o no? Por más de que el hombre diga, pues déjeme decirle, a nosotros trascender a mirar a Jesús y mirarlo como colosal, como algo que no pasa ni pasará, como algo que se fundamenta en el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios, es maravilloso. Entonces, cuando conocemos a Jesús, algo que debe salir de nosotros por el Espíritu Santo es saber, conocer y amar, no sé, lo que es Jesucristo. Es algo colosal, algo que se sale de todo, de toda dimensión humana en nosotros. Por eso, una de las cosas que el Señor hizo para que pudiésemos dimensionar lo que Él es no dejarlo plasmado en una obra humana, no dejarlo plasmado, para que uno, por la revelación, que es algo que yo creo que todos los que estamos aquí, si no lo tienes, cuando uno se rinde a Cristo, empieza a ver una dimensión
que empieza uno a decir, Señor, esto es. Y por eso cuando uno va al Apocalipsis puede entender uno más al apóstol Juan, cuando en la visión del Apocalipsis y empieza a dimensionar lo que es la Nueva Jerusalén, esa ciudad, y basado en Hebreos también, ahí por allá en el capítulo 11, capítulo 12, cuando dice, nosotros vamos a un edificio, a una casa eterna, no hecha de manos, eterna, no hecha de manos humanas, eterna, hecha en los cielos. Entonces él empezaba a dimensionar, y la Biblia es totalmente también una enseñanza de las dimensiones maravillosas de Dios. Yo digo, Señor, si así nomás nosotros nos extasiamos, ¿cómo será en tu presencia? Y ese es el esfuerzo y esa es la fuerza del evangelio de Dios. Entonces yo decía, Señor, en este versículo encuentro 5 maravillas. 5 maravillas que tenemos que conocer todos, tenemos que conocer, tenemos que entrar a conocer esa dimensión de lo que es. Él dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria. El cual siendo el resplandor de su gloria. Es decir, Jesús vino y vino como una emanación de la gloria de Dios, de la esencia misma. Por eso es que nosotros hablamos con seguridad de Jesús. Por eso es que no nos avergonzamos del evangelio, porque es algo seguro. Vino alguien que era la esencia misma de Dios, trasladada a un mundo donde por su amor y por la creación que Él hizo de nosotros, no quería dejarnos sin que pasáramos la eternidad con Él. Entonces vino Jesús como la esencia misma, el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. Por eso quienes conocemos a Jesús lo experimentamos, y eso supera todas las cosas, eso supera cualquier cosa que pasemos sobre la tierra, porque al adentrarnos en Él podemos percibir el resplandor de su gloria, el resplandor de su presencia. El profeta Isaías, por ahí en el capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo que pasa es que el pecado logró hacer algo, y es que uno no perciba la gloria de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros al levantarnos empieza a mirar el sol de una manera diferente, empieza a ver la luna, empieza a percibir el aire, empieza a percibir todo, porque todo habla de la gloria de Dios? Es que el diablo es terrible, el diablo es terrible, terribloso, porque trata de minimizar, y entonces uno piensa que todo. Y como un niño crece, cuando nuestros hijos crecen, no les enseñamos eso. Entonces ellos crecen sin que ver la gloria de Dios, porque a uno le parece que la gloria de Dios, qué sé yo, es como que de un momento a otro caiga que, no sé, wow, no sé qué. Pero ¿por qué? Porque nosotros dejamos de percibir. Pero la gloria de Dios está. Y cuando vino Jesús, Él vino como el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de la gloria de Dios. Y eso nos lleva a tener y a dar más valor a lo que es Jesús. Una segunda maravilla tiene que ver, mira lo que dice la palabra de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Wow. O sea, no es ni siquiera una foto, supera la foto, es algo nítida, la venida de Cristo. ¿Quiere conocer saber quién es Dios? Pues miremos a Jesús y miremos ese es Dios, ese es Dios.
Dice la escritura, el profeta Isaías, no sé, tuvo esa visión. Y ustedes saben que él estuvo aproximadamente 600 años antes de la venida de Cristo. Y él tuvo esa visión de lo que era la venida del Señor. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Yo sí me gozo. Yo digo, Señor, wow. Tienes que dejar de leer la Biblia por leerla. Tienes que leer la Biblia como si esas palabras saltaran y se volvieran evidencia. Tienes que dejar de leer la Biblia como un rito. Lee la Biblia como la palabra de Dios. Lo que pasa es que las frases se van volviendo tan cotidianas en el hombre que pierden su sentido. Pero cuando tú vas a la escritura, a la palabra de Dios, cada cosa de estas es vida. Tú dices, Señor, tú eres el resplandor de la gloria de Dios. Tú eres la imagen misma de su sustancia. Yo digo, Señor, cuando leemos esto, en verdad nos amas tremendamente. En verdad nos amas. Porque enviar a la imagen misma de su sustancia. Por eso es que el amor de Dios no se puede medir. Y cuando tú dices que amas a Dios, debes saber que Él te amó primero. Porque envió a su Hijo a lo que Él era, Él mismo. Él mismo vino a morir por nosotros. Y por eso cada día nosotros, al tener más revelación a través de la palabra de Dios, no es lo que hablemos los hombres, este privilegio de hablar de Él, pero aquí está. Y al leerlo tiene que volverse una evidencia. Por eso, y bien lo decía la pastora hace 8 días, la única forma de mostrar el amor a Dios es por la obediencia. Cuando uno ve esto, dice, Señor, la imagen misma de su sustancia, lo que era Él, fue enviado a la tierra. Y por eso el amor de Dios tiene que medirse de esa manera. Y la tercera, wow, ¿quieres saber cuál es otra maravilla? Y ojalá, oiga, esto debería uno colocarlo, ¿no? El Señor, más que colocar, el Señor es mi ayudador, no temeré, o me socorrió, o me dio toda esa, no, bueno. Claro que los de sociedades bíblicas me regañan porque digo, Señor, la Biblia es promesa. Estos textos deberían estar allá alumbrando en nosotros. Wow, en su Biblia debe estar Señor, esto es lo que eres tú. Porque hoy en día se predica de todo y se trata de al hombre atraerlo a través de muchas cosas. Pero déjeme decirle, y seremos una iglesia predicando a Jesucristo, nuestro fundamento Jesucristo, su palabra, conocerlo, porque todo lo demás vendrá por. Wow, ahora yo les doy un aplauso, qué lindo. Leen la Biblia, muy bien. Ay, Señor. Una tercera maravilla, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Dónde está la gloria de Dios? En lo que vemos. ¿Quién sustenta hoy el sol? ¿Quién sustenta el giro de la tierra? En estas cosas tan profundas que nosotros muchas veces desconocemos. ¿Quién sustenta hoy el que tengamos aire? ¿Quién sustenta hoy todo esto? ¿Es por así? Porque uno crece y cree que todo va a estar así. Y es así. Y uno crece, pero ningún padre le dijo, mira la gloria de Dios. Hoy salió el sol. Mira la tierra. Se siembra una semilla y brota comida. Eso es la gloria de Dios. Pero se nos olvidó. Hoy nos miramos al espejo solamente para ver cómo nos peinamos mejor, cómo nos arreglamos, pero ninguno mira y dice, Señor, tu gloria me hizo así, tu gloria me formó, tu gloria me sustenta. Amén. Él es colosal.
porque Él mantiene todas las cosas. Y si no, vamos a lo que nos dice su palabra, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue ¿qué? Creado por ¿quién? Por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Aleluya, aleluya. El cristianismo necesita volver a ser restaurado en esto, en conocer la gloria de Dios, en vivir en la gloria de Dios. Amén. Deberíamos tener un culto donde solo sea alabanza a Dios. Por todo. Dale gloria a Dios. Por todo. ¿Por qué? Ahora, a veces el hombre se va contra Dios, pero realmente del hombre malo también debería. Él dice, el sol sale sobre justos e injustos, pero es porque Él sigue mostrando su amor. Entonces es colosal. ¿Por qué? Porque Dios es el que mantiene la coherencia en el mover del universo para que usted y yo tengamos esta vida. Es que esto es un diseño que se sale de todo pensamiento, que se sale de todo. Si uno conociera más, y a veces cuando nos metemos en estudios más de la ciencia, hay unas cosas realmente maravillosas, maravillosas. Pero entonces hoy estamos viendo a Jesús como el colosal. ¡Wow! Los jóvenes, la juventud, los niños. En lugar de cargar muñequitos ahí que les damos, wow, y que a veces ellos los ven, tenga cuidado. A veces hay que predicar a alguien. Yo sé que somos papás y a veces nos tocan cosas que parecería, no, ay no, esta es una iglesia muy radical. Escucha la palabra de Dios, no atiendas. No escuches un pastor, vea la palabra de Dios, escudriñala. Mírala. Y entonces dice, y a veces nuestros niños les damos muñecos, les damos cosas que a veces tienen como unas, bueno, yo sé, y ojalá les damos más para entender los principios de dónde vienen tantas cosas que distraen a nuestra generación. Pero uno debería colocar, ser, levantarse y mostrar a Jesús como el único. No importa. Les he narrado y les recuerdo, a veces me acuerdo y digo, Señor, cuando te conocí, no me importaba nada. Y por eso papá, allí donde me está viendo, en Girón, Santander, Dios me lo bendiga, papá. Gracias a Dios porque nunca me estorbaste para seguir y amar al Señor, para pasar semanas que no iba a la casa. Señor, gracias, gracias papito. Dios lo utilizó. Claro, porque de pronto un joven quiere meterse más y el papá primero el estudio, primero no sé qué más, primero sí sé cuándo, primero cuando alguien vaya a seguir a Jesús, anímelo, levántalo, dale el tiempo, no lo estorbes. Porque después vas a engrosar la lista larga de papás orando por sus hijos. Y de pronto un día hubo la oportunidad y no se la dieron. Amén. Bueno, un tipcito ahí aparte, ese paréntesis que a veces viene y dice Señor, porque eso es Él quien sustenta cuando usted se levante. Vea, y esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria del Señor. Y también toca nuestro espíritu, porque cuando percibimos la gloria de Dios, viene algo profundo en nuestra vida. Viene eso que no podemos expresar con palabras, y por eso viene ese lenguaje a través de las lenguas, porque es una manera como de poder expresar lo que ahora el Espíritu de Dios ha introducido en nosotros para hablar con Él, para extasiarnos con Él.
Amén. Cuando sus hijos o usted mismo esté orando, no lo esposa, si su esposo se encierra a orar, déjelo. No importa si no ha pagado el recibo, que le corten la luz, pero su esposo está orando. Señor, sí, necesitamos. Esto es más importante que ir a trabajar. Sí, claro que sí. Todo en su orden. Soy un pensionado, también trabajé, pero también me dedicaba al Señor. Hay tiempo para todo. Ay, amén. Amén, amén. Recuerdo mucho cuando empezamos con el pastor Luis Beltrán y un día todos trabajábamos, incluido el pastor, y todo un grupo de hombres ocupados, todos. Yo estaba trabajando en la compañía, no tenía, y dijo, ¿cuándo estudiamos la Biblia? ¿Cuándo vamos a? Y recuerdo que la decisión fue a las 4 de la mañana. De 4 a 6 estudiamos y luego nos vamos a trabajar. 2 años duramos. Acabo de levantarme a las 3 de la mañana y pensar que hay unos que se levantan a las 7. ¡Wow, Señor! ¡Wow! Ninguno de ustedes, yo los veo como muy diligentes. ¡Wow! Yo no percibiría, personalmente no percibo mi vida así. Hasta el último día, mientras tenga fuerzas, hay que madrugar. Hay que estar a las 4 ya despiertos. Amén. Llega el día en que ya uno... Bueno, la cuarta maravilla. La cuarta maravilla. Quería escuchar de las maravillas del mundo. Este viaje no le está costando nada. Es mejor que un crucero. Por lo colosal de Jesús. Aleluya. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El que vino, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, vino a cumplir una labor que los hombres muchas veces no percibimos en su magnitud, no le damos la importancia. Por Dios, ¿cómo vamos a rebajar esto a un simple adulterio, a una simple fornicación, a una simple vista de porno? ¿Cómo vamos a rebajar esto a un divorcio? ¿Cómo vamos? Yo digo, Señor, esto es tan valioso que cómo es posible que lo mezclemos con lo ruin, con lo bajo. ¿Cómo es posible? Porque no hemos percibido lo colosal de Jesús. Wow. El Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, decidió enfrentar el problema de la separación del hombre por el pecado. Decidió enfrentarlo y enfrentar la causa por la cual fue hecho, el poder que se manifestaba y la culpa por el pecado. Decidió enfrentar una serie de cosas. Por eso, en la medida que un creyente percibe esto, aprende a no pecar. Porque ¿qué voy a orar, Señor? Líbrame de los pecados. Todas horas, yo sé que lo hacemos con el corazón, por Dios, yo también lo he hecho. Pero en la medida que entiendo, digo, Señor, es que en la medida que uno te conoce, que uno se mete contigo, pues Señor, lo demás de verdad, el Espíritu empieza a colocarlo en un lugar adecuado, donde no trasciende. Lo que más debe trascender es mi adoración, mi poder predicar a otro. Cuando usted le está hablando a otro de Jesús, Jesús murió por ti en la cruz, Jesús, es necesario que te arrepientes. Mire, en ese momento, nomás con eso viene la gloria, desciende más poder sobre tu vida y desciende y Él convence y empieza, y entonces tú te sientes fuerte. Y entonces por eso es que Él hace milagros que muchas veces ni pedimos ni entendemos, porque Él es un papá. Él es un papá. Y entonces dice, mi hijo, como le dijo al Señor, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa frase la deberíamos escuchar todos. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Entonces, ¿por qué voy a igualar a Jesús con un pinche pecado? Por Dios. Por Dios, por Dios. Pero aquí estamos para edificar nuestra vida,
en el Señor. Ese milagro. Entonces, el profeta Isaías fue otro de los que percibió esto. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, una quinta maravilla: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, wow, el que vino y descendió a los mismos infiernos fue llevado a la diestra del Padre. La diestra es como el lugar derecho, y cuando alguien se sienta a la diestra es señal de cobertura, señal de cobertura. Entonces, qué precioso, qué hermoso esta quinta maravilla. Y déjeme decirle, en esta quinta maravilla es donde nos vamos a encontrar con Él. ¿Saben ustedes, iglesia? Y lo que un creyente debe percibir es el final que nos espera, estar allí. Por eso la Biblia a nosotros los creyentes nos enseña que Él es el primogénito entre muchos hermanos. La primicia de estar al lado del Padre es Jesús. Pero nosotros igualmente vamos a estar allí. El apóstol Pablo, por ejemplo, recién convertido, dijo: es que yo fui a los lugares celestiales, yo fui al tercer cielo, y lo que vi, ahora no tengo ni palabra, no sé cómo expresarlo. Lo que vi allí, lo que sentí allí. ¡Wow! Tremendo. Entonces Jesús está a la diestra del Padre. Fue llevado a esa condición. Eso es algo maravilloso. El mismo Señor que murió en la cruz. Por eso cuando uno se convierte a Cristo, rinde su vida a Cristo, ya no lo ve en la cruz, lo ve ahora así. Esa es la visión de Isaías. Lo ve ahora así. Cuando nosotros ahora, cuando uno antes de conocer a Cristo necesita verlo en la cruz, porque cómo entiende la redención. Pero luego empieza uno a ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, y eso nos anima a que ese lugar donde nosotros también vamos a estar. Vamos a estar. Por eso Jesús y por eso nosotros seguimos diciendo lo que un día dijo Jesús en sus últimas palabras en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esa no era una señal de derrota, eran unas palabras de victoria, porque Él sabía que a dónde iba. A ese lugar. Es lo mismo que acontece y debe acontecer con nosotros. Ahora, es maravilloso si nosotros percibimos, y es lo que el libro de Hebreos está tratando de enseñarnos, la majestuosidad. Y bonito va a ser cuando nos metamos en la parte de los sacrificios para entender un poco más la redención, todo el valor que encierra. Entonces, qué hermoso. Son 5 maravillas de lo que es Jesús. 5 maravillas que el libro trata de demostrar en unas pocas palabras. Y por eso el versículo 2 enfatiza: en estos postreros días Dios nos habla a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso a ese Jesús. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @PuenteLargoChía. Activa las notificaciones y no olvides compartir este video.